Para nuestro programa Cargados de Experiencia, Jóvenes de Espíritu, hoy tenemos un habitual invitado que es Fray Nelson Medina, mi hermano de sangre y de fe, con un tema necesario para tocar a nivel individual, de pareja, familiar y social. Creo que es un buen momento para que hablemos sobre la pornografía de una manera estructurada, constructiva, que permita que haya unas enseñanzas útiles y claras para todos. Ese es nuestro objetivo para estos programas. Entonces, Nelson, danos un saludo con nuestra gratitud por tu presencia y tu bendición, por favor. Muchas gracias, Saulo. Y desde aquí un saludo cariñoso a todos los que puedan recibir estas palabras. Pongámonos en la presencia de Dios. Todos los temas, los amables y los amargos, se ven distintos cuando los vemos con la luz que el Señor nos concede. Envía, Padre Celestial, por la intercesión de tu Hijo Jesucristo, envía la gracia que necesitamos para abordar este tema en particular, pero sobre todo para que nuestros corazones, nuestras vidas se orienten hacia ti. Unámonos todos en la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Qué es pornografía? Bueno, no sé qué tan sencilla sea responder. De hecho, es una pregunta difícil, sobre todo cuando nos acercamos al arte. ¿En qué momento un desnudo artístico pasa a ser un desnudo pornográfico? Las discusiones son infinitas al respecto. Lo que parece que está claro es que la intención, tanto de la persona que produce una obra o toma una fotografía o hace una película, como la intención de la persona que la mira, esas dos intenciones son elementos constitutivos de lo que nosotros llamamos pornografía. Usualmente se interpreta como pornográfico aquello que exhibe o utiliza el cuerpo humano con la intención específica de producir excitación. No solamente un placer general, un placer estético, que tal vez se puede tener al ver una imagen de un desnudo masculino o femenino. No es un placer estético, es el propósito, ya sea en el que produce la obra o en el que la ve, es un propósito de excitación sexual, la cual de manera ordinaria pues irá creciendo y puede llegar incluso a otras cosas, como por ejemplo la masturbación o algún otro tipo de acción para desahogar esa excitación. Podemos quedarnos, creo, con esa definición inicial. Aquella obra o pintura o incluso relato, porque también hay pornografía auditiva, aunque originalmente pues ese grafos está indicando algo visual, ¿no? Pero es aquella obra que tiene como propósito específico producir esa excitación. Ok, bueno, sobre esa base, entonces, viene una pregunta, digamos, como de sentido común. ¿Por qué, y conviene con una claridad suficiente una respuesta, por favor, por qué es tan llamativo lo sexual? Que como nos lo vas a explicar en los siguientes minutos, la pornografía se manifiesta de diferentes maneras. Pero ¿por qué es más fácil llamar la atención desde lo sexual que desde otro tipo de cosas? Bueno, lo sexual está unido profundamente a nuestra naturaleza humana. Es evidente que desde nuestra condición corporal tenemos impulsos que corresponden a tendencias, inclinaciones, deseos, fuerzas muy profundas. Cada uno, de acuerdo con su nivel de conocimiento, podrá explicarlo de un modo más completo, tal vez. Además, es un hecho bastante complejo. El tema de la excitación sexual desde el punto de vista científico es bastante complejo, porque como se ha demostrado,
Ahí tiene elementos sensoriales claramente, pero también de la imaginación, del recuerdo. Los psicólogos como tú que han hecho todos estos estudios neurológicos saben que ahí entran fuerzas muy adentro del cerebro, donde están las emociones y donde están las tendencias más fuertes. Casi tan fuerte como puede ser la alimentación, como puede ser la sed, como puede ser la respiración. En esos niveles muy profundos está la excitación sexual, lo cual es muy comprensible porque está ligado a la reproducción. Y resulta que si esa clase de impulsos no fueran tan fuertes en el ser humano, pues tal vez perderíamos todo interés en la reproducción. Y por supuesto eso sería catastrófico. Entonces es algo que está muy adentro de nosotros, es algo que está ligado a la supervivencia de la especie y que por consiguiente pues va a afectar nuestro comportamiento de una manera muy profunda. Puede ser para bien, pero también, como lamentablemente sucede en la pornografía, puede causar gran daño. Un pequeño correlato desde la psicología, como bien lo dijiste ahorita, Nelson. Las emociones se controlan en el centro de la cabeza con una serie de órganos que son de los primeros que tienen que ver con la evolución, con el desarrollo de la vida en este planeta y concretamente en el ser humano, y controlan tres funciones que están íntimamente relacionadas una con las otras: las emociones, la alimentación y el placer. Entonces eso va muy de la mano de lo que tú mencionas. Si a eso sumamos que las reacciones que se producen ahí de suyo son involuntarias, hablando por ejemplo de la excitación que tú mencionas, pues ya vamos dándonos cuenta la fuerza de lo que estamos hablando. Hay una pregunta por la que yo quiero encauzar el inicio de este diálogo, Nelson, y es: ¿por qué últimamente se ha comenzado a hablar cada vez más de pornografía, de sexualidad, de expresiones de sexualidad, de una forma a veces descarnada? Para muchos nos parece que fuera de la elegancia, de todo esto. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo ahorita que estamos trabajando tanto este tema? Es difícil comparar las épocas. Si retrocedemos unos cuantos años, tal vez unas décadas, vamos a encontrar una sociedad mucho más recatada, por ejemplo en Colombia, mucho más pudorosa, mucho más respetuosa tanto en el lenguaje como en las expresiones artísticas. Eso no solo en este país, sino en muchos otros lugares. Si retrocedemos mucho más, pues vamos a encontrar que ha habido distintas sociedades y distintas culturas donde estos elementos sexuales o expresamente pornográficos son muy comunes. El otro día leí una estadística que me impresionó mucho. El volcán Vesubio hizo erupción hace casi 2000 años y sepultó dos ciudades, Herculano y Pompeya. El trabajo de los arqueólogos ha permitido desenterrar esas ciudades que quedaron congeladas en el tiempo. Aunque la imagen no es exacta, podríamos decir que estas erupciones inesperadas hicieron que las personas quedaran en lo que estaban haciendo en ese momento. Entonces hubo personas que fallecieron y quedaron atrapadas por la lava en sus cocinas, otros en sus campos, otros en los templos, otros en burdeles, en prostíbulos. Es interesante el caso porque, repito, no estamos hablando aquí de un pueblo que invade a otro pueblo y que por consiguiente produce un desplazamiento progresivo de población. Estamos hablando de un acontecimiento que simplemente deja a las personas en donde están. No hay tiempo de corregir ni de cambiar nada. Es como asomarnos en una cápsula del tiempo y viajar muchos siglos en el pasado. Y entonces una cosa interesante es que, por ejemplo, las paredes de estos prostíbulos estaban llenas de imágenes pornográficas muy semejantes, según dicen los mismos estudiosos, muy semejantes a lo que podría encontrarse hoy en Internet, con todo tipo de acciones y posiciones y todo lo que pueda servir para excitar. Pero no solo eso.
En la ciudad de Pompeya, que era muy pequeña, si la comparamos por ejemplo con Roma, Roma en esa época podría tener cerca de 1 millón de habitantes, Pompeya tenía que ser mucho menor. Seamos generosos, digamos que tenía 100.000 personas, y la cifra puede ser exagerada. En esa ciudad se encontraron cerca de 60.000 grafitis, 60.000. Y de esos 60.000, un porcentaje altísimo, que pueden ser 50.000 o 40.000, son de tema sexual. O sea que hay que ser un poco prudentes en esto de decir que nuestra época es particularmente depravada. Sí lo es en un sentido, en el sentido de hacer esa comparación con tiempos relativamente próximos, pero evidentemente la humanidad ha tenido fragilidades con respecto al sexo, con respecto al placer sexual en todas las épocas y de muchas maneras. Y quiero cerrar también esta respuesta comentando con algo que me ha sucedido como sacerdote. En algunas ocasiones hay personas que desean hacer una confesión general. Bien entendido, ese uso del sacramento de la confesión, pues indudablemente es algo muy sano. Mal entendido es cuando la persona no se siente perdonada y entonces compulsivamente repite los mismos pecados. Esa sería una mala comprensión del sacramento de la confesión. Pero digamos que en ciertos momentos de la vida una confesión general es algo muy valioso, es algo muy, muy interesante. Y he tenido la ocasión como sacerdote de escuchar en confesión a algunas personas que hacen su confesión general y que en esa confesión general, por supuesto, se transportan a su infancia. Y me he encontrado con personas que me hablan de cosas que cronológicamente sucedieron hace 30, 40, 50, incluso 60 años atrás, y más todavía. Y algunas de esas personas, al describir lo que les avergüenza y lo que les duele delante de Dios, comentan cosas sexuales que tal vez uno no asocia con esos tiempos. Uno pensaba que la época era más sana, por decirlo de alguna manera. Y resulta que no. Y resulta que no, resulta que muchas de esas cosas estaban sucediendo, no se decían, había tal vez una especie de respeto para mencionar esas cosas, pero las cosas sí sucedían, incluyendo todas estas parafilias y todas estas actos homosexuales entre hombres, entre mujeres. Esas cosas también pasaban en esos tiempos, pero intentaban ocultarse. De hecho, en nuestro país muchos de los desórdenes sexuales se ocultaban por el hecho de que los hijos ilegítimos se sacaban del hogar, iban a parar a orfanatos, muchas veces regentados por religiosos o religiosas. Entonces, de todas esas acrobacias sexuales y de todo ese desorden resultaban hijos, y esos hijos se sacaban del hogar, eran proscritos, eran tratados de una manera muchas veces cruel. Y la sociedad seguía pensando que era muy sana, pero tal vez no era tanto. O sea que hay que tener una cierta moderación en eso. Obviamente, también en nuestra época, pues hay fuerzas, que es algo que podemos ir comentando después, hay fuerzas económicas, políticas, sociales, que hacen que muchos de estos fenómenos se aceleren. Alguien decía, y me pareció una frase muy triste, muy cínica, pero como suele suceder a veces, en el cinismo también se esconde algo de verdad. Una persona que decía, prácticamente quienes inauguran todas las tecnologías son los de la pornografía. Entonces, el Internet, por ejemplo, se masificó mucho por la pornografía. Algunas estadísticas dicen que más o menos la mitad de todo Internet es solo pornografía. Más o menos la mitad, es de ese tamaño el tema. El tráfico. El tráfico, exactamente. Ok, ahí me da una idea, y casi que se nos van a ir los 9 minutos que nos quedan en esta pregunta, porque creo que la respuesta puede ser amplia o debe serlo. Y es que a veces uno piensa que la pornografía es simplemente el muchacho adolescente, la niña, como lo vamos a hablar seguramente pronto, la señorita, o el viejo verde, como se le dice coloquialmente, pero esta es una industria maldita que tiene muchos tentáculos. Ilústranos un poco de eso, Nelson, por favor, ya que fíjate que yo decía que las cosas estaban graves ahora y tú nos has remontado 2000 años para mostrarnos que, bueno, es la tentación del demonio, supongo yo,
queriendo destruir la forma en la que amamos, ¿no? Supongo yo que por ahí va la cosa. Ciertamente, me gusta la palabra industria porque la pornografía es básicamente eso, y es una industria sin escrúpulos. Finalmente, lo que interesa dentro de esa industria es qué quiere consumir la gente. Y si la gente quiere consumir algo que es depravado, pero hay un mercado para eso, pues vamos a concedérselo, vamos a dárselo. Pero hay otro problema que también está muy estudiado. Yo he tenido que estudiar esto por varias razones, entre otras porque es una angustia terrible en parejas, en jóvenes, en religiosos, en religiosas. Muchas personas están padeciendo este flagelo, esta adicción. Evidentemente, cuando metemos la palabra industria, estamos hablando de un ciclo de oferta y demanda, y estamos también hablando de esa palabra que hoy se utiliza mucho en los supermercados, fidelización. Es decir, de lo que se trata es de mantener a la persona atrapada y lo que haya que hacer para que la persona esté atrapada. Pero hay algo que sucede con los órganos de los sentidos en el ser humano, y es que un estímulo repetido baja su efectividad. Eso quiere decir que cada vez la pornografía tiende a degenerarse más porque no resulta estimulante. Tal vez para una persona que está incursionando, que está entrando, el solo hecho de ver un acto sexual, llamemos así, un hombre y una mujer que están teniendo sexo, ya le puede producir mucha excitación. Pero al poco tiempo de ver eso necesita más. Y ese necesitar más es el que pronto va entrando, va haciendo que el negocio entre en cuestiones realmente depravadas, como puede ser con menores de edad, como puede ser en tiempo real con cámaras web, como puede ser grupos de personas, o varias mujeres con un hombre, o varios hombres con una mujer, es decir, todo tipo de combinaciones. Eso no tiene límite, y no tiene límite porque de lo que se trata es de establecer un negocio. Es muy importante darse cuenta que todo consumo de pornografía fortalece el negocio. Este es un dato que me lo daba una persona que conoce de estas cosas de tráfico en internet. Me decía, el valor intrínseco de un video, por ejemplo un video pornográfico, empieza a crecer en la medida en que hay gente que lo está utilizando. O sea, el video al que nadie ve es un video que vale nada. Que no existe. Que no existe, para la industria no existe. Entonces, el solo hecho de ver pornografía, así sea gratuita, pagada por publicidad o lo que sea, el solo hecho de ver pornografía, así no se haya metido una tarjeta de crédito, así no se haya hecho ningún contrato ni ninguna compra, ya supone fortalecer esa industria. Lo otro que hay que observar es que es una industria criminal, no solo desde el punto de vista de el daño que se hace moralmente por la falta de castidad, etc. Es una industria criminal porque, como se ha demostrado muchas veces, las personas que están trabajando ahí con demasiada frecuencia son personas obligadas o por la propia necesidad o, como sucede especialmente en Asia, obligadas por grandes mafias. En este mismo lugar donde nos encontramos ahora, este es mi convento de Santo Domingo, yo tuve ocasión de atender a una mujer colombiana. Esta mujer estaba cercana a los 40 años de edad y había pasado varios años en Japón. Es la historia triste, típica. Grandes promesas, vamos a ayudarte a hacer los papeles, vas a ayudar en una agencia de modelaje, le llenan la cabeza a las señoritas con este tipo de ideas. Es una persona de clase baja, de estrato bajo, de instrucción baja, ve que su camino para surgir en la sociedad a través de una universidad, a través de un empleo va a ser demasiado largo y aquí le ofrecen mucho dinero, nosotros te pagamos el pasaje, etc. Resumiendo, esta persona llega, le quitan el pasaporte, empiezan a cobrarle dinero por todo. Donde tú vas a vivir tienes que pagar tanto, pero como no tienes dinero yo te presto, pero como yo te presto, entonces tienes intereses sobre eso. Es decir, es una industria absolutamente deshumanizada. Y luego la obligaron a hacer pornografía durante años, todo tipo de cosas terribles, degeneradas. Cuando yo escucho de una persona que está viendo o consumiendo pornografía, siempre recuerdo, por supuesto, a esta mujer. Caramba. Y yo digo, si ese hombre, porque
todavía es más una industria que se dirige hacia el público masculino, pero tristemente va aumentando también el consumo de pornografía en las mujeres. Si ese hombre que está viendo esa película supiera la cantidad de canalladas, el comportamiento asqueroso, la explotación, el miedo, las amenazas de muerte que tienen muchas de esas personas, si tuviera conciencia de eso, yo creo que cambiaría inmediatamente su percepción sobre lo que es la pornografía. Entonces debe entenderse que es un negocio, y debe entenderse que es un negocio criminal, y debe entenderse que es un negocio que no deja sin ensuciar, o dicho de otra manera, que siempre perturba y que siempre ensucia no solamente el corazón, sino todo lo que toca. Además es un instrumento de dominación. Hay una dimensión política también en la pornografía. Es un instrumento de dominación como todas las adicciones. Estaba leyendo hace poco un artículo impresionante, lo publicó el New York Times, sobre una persona adicta a la marihuana. Y este hombre dice, la marihuana puede tener unos usos, llamémoslos así, correctos, los usos medicinales y todo aquello, pero él dice, lo que no se repite suficientemente es que cerca de un 20% de las personas quedarán adictas para siempre a la marihuana, quedarán encadenadas para siempre. Y eso lo saben los estados, eso lo saben los gobiernos, pero ellos ganan de dos maneras, favoreciendo la adicción. Ganan porque adquieren fama de progresistas y porque adquieren fama de modernos, exacto, de yo estoy luchando por tus libertades y cosas parecidas. En eso ganan, pero también ganan porque cuanto más embrutecidos estemos en la adicción, sea de marihuana, sea de pornografía, sea de alcohol, sea de juego, en cuanto más embrutecidos estamos, menos capacidad de reacción tenemos para las políticas de explotación que tenemos actualmente. Eso quiere decir que si tú quieres mantener a la gente con un nivel mínimo de protesta, un requisito indispensable es embrutecerlos. Esta no es ninguna novedad. Este es el famoso pan y circo. Ahora que hay tantos documentales también hechos sobre esas épocas, por ejemplo en Roma, estaba viendo un documental de estos, donde un emperador, el emperador Cómodo se llamaba él, el hijo de Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, se encuentra en una situación caótica y entonces habla con algunos amigos y consejeros, ¿y qué hacemos? Bueno, pues organicemos unos juegos en el Coliseo. Y el Coliseo tiene 50,000 personas y los juegos son gratuitos y la gente va allá y se embrutece y se embriaga viendo cómo torturan y cómo derraman sangre, y mientras está ya aclamando y gritando hasta enronquecerse, esa persona no tiene tiempo de darse cuenta que se están cometiendo abusos con ella. Entonces, por favor, tener en cuenta, la pornografía tiene todas esas dimensiones, y las personas, los títeres que están de un lado de la pantalla viéndola, son solo parte del juego, porque hay otros títeres del otro lado de la pantalla produciéndola, muchas veces seres humanos explotados. Entonces, tener en cuenta esto para darnos cuenta del mal intrínseco que está ahí metido y cómo esto necesariamente tiene que perturbar la sociedad y envilecerla. Algunas parejas consideran que puede ser una idea interesante, útil, novedosa, agradable, placentera, y ahí podemos seguir colocando adjetivos, el ver un poco de pornografía en medio o antes de la relación íntima entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Nelson? Claramente se trata de una pésima idea. Desde el punto de vista moral es un error y es pecado, por supuesto que es pecado. Pero vayamos viendo de una manera tal vez pedagógica, en la medida en que Dios nos lo conceda, ¿por qué? Porque uno necesita no solamente que le digan es pecado y punto. Creo que estamos en una época en que nos gusta entender un poco mejor las cosas. Lo primero que hay que darse cuenta es que estamos ante una industria, como ya lo dijimos, y estamos ante una adicción. Y hagámonos esta pregunta: ¿yo quiero ser cómplice de esa industria?
porque todo acto de visualización de pornografía es complicidad. Lo explicábamos en el programa anterior. Cada clic, cada compra, cada renta, cada contrato, cada membresía, cada tarjeta de crédito hace más fuerte este monstruo. Y aún, perdóname la interrupción sobre el camino, aún la pornografía gratis. Por supuesto, la pornografía gratis vive de la publicidad y la publicidad depende del número de clics. Entonces puede parecer algo pequeño, pero es curioso porque estamos en una época en que la gente le da importancia a las cosas pequeñas cuando tienen que ver con el medio ambiente. Es el caso famoso de los pitillos que llamamos en Colombia, pajuelas llaman en otras partes, estos tubitos de plástico que se utilizan para tomar algunas bebidas. Sobre todo los jóvenes son muy conscientes de que un pitillo es un desastre, es un pecado, es algo terrible, porque si voy a usar un pitillo, tal vez puedo matar una tortuga. Pero resulta que, ¿por qué es grave el pitillo? ¿Será que este pitillo que yo voy a utilizar en este momento va a matar a alguien, a una de esas tortugas? Yo no lo sé. Pero yo sí sé que este acto pequeño, esta basura plástica, le va a hacer daño al mundo. Y la gente está muy sensible a eso. Yo no me opongo, me parece bueno que la gente tenga esa sensibilidad. Lo que me extraña es que tenemos esa sensibilidad para unos miligramos de plástico y no tenemos esa sensibilidad para otro tipo de crímenes que están sucediendo delante de nosotros. Por supuesto hay crímenes mucho más graves como el aborto. Entonces alguien puede decir, pero un clic más, un clic menos, ¿qué tal que tú utilizaras ese mismo argumento con la basura? Un papel más, un papel menos, o con el dinero, unos centavos más, unos centavos menos. Vienen tantas ideas a mi cabeza. Me acuerdo hace poco el caso de un empleado bancario de alto rango, no era hombre de caja, sino un hombre que tenía ya cierto ascendiente en el banco, que después de una larguísima investigación pudo ser arrestado. ¿Y por qué la investigación tuvo que ser tan larga? Porque este hombre era muy astuto y lo que él hacía era pequeñísimos robos, micro robos a múltiples cuentas, micro robos que en algunos casos correspondían a centavos de peso colombiano. Para quienes puedan oír esto en otros ambientes, se necesitan cerca de 3,000 pesos colombianos para $1. O sea, imagínate cuántos son unos centavos. Entonces, si tú miras tu cuenta bancaria y resulta que deberías tener un saldo, sigamos hablando en dólares, deberías tener un saldo de $23,508 y tienes $23,505, es muy difícil que tú tomes un teléfono y preguntes qué pasó con tus $3. De hecho, es muy difícil que te des cuenta que te faltan esos $3. Más bien lo segundo, probablemente, ¿no? Entonces, este señor se volvió un experto en hacer micro robos, pero eran micro robos con frecuencia semanal o mensual y eran para miles y miles de personas, y resulta que cuando hacen las cuentas este hombre se había robado millones y millones de pesos, miles y miles y miles de dólares a base de micro robos. Entonces uno tiene que en primer lugar afinar la conciencia sobre esto. Lo mismo que utilizamos en la ecología con el plástico, lo mismo que utilizamos en los bancos con los micro robos, hay que aplicarlo aquí. Quiero ser cómplice de ese negocio asqueroso que en buena parte se está alimentando hoy con menores de edad, porque estamos hablando de esclavitud sexual. Yo estuve hablando con un sacerdote que trabaja este tema en el área de Hong Kong y en todo el sudeste asiático. Las cifras que me daba todavía me producen miedo, dolor y rabia. Estamos hablando de miles de niños y niñas que son esclavos sexuales. No tienen papeles, no existen para nadie. Simplemente son máquinas para usarlas y usarlas y usarlas. Claro, alguien dirá, no, pero es que yo no miro ese tipo de pornografía. Date cuenta que es la misma industria y date cuenta que esa industria va hacia allá. O sea, ese es un primer elemento de inmoralidad. El segundo elemento de inmoralidad es, démonos cuenta que el propósito de la pornografía, lo dijimos desde el principio, es producir excitación. Eso quiere decir que la imagen que se graba en tu mente, esa imagen que se graba de esa actriz porno o de ese actor porno, ese es el objeto de tu deseo. Entonces, el uso de pornografía en la pareja siempre supone adulterio, siempre. Jesucristo fue perfectamente claro en esto. Él dijo, el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces, eso significa
que si un hombre se pone a ver pornografía, la mujer que él desea, la mujer que él quiere, la mujer con la que él preferiría tener sexo es esa, la que aparece en la pantalla. Como no puede tener esa, sino la que tiene es su esposa, que seguramente no huele tan rico como la actriz, no tiene el cuerpazo de la actriz, no tiene la pericia de la actriz y sobre todo no sabe fingir tanto como la actriz, entonces nos quedamos con la esposa. Pero la mujer a la que él está deseando es otra. Entonces, todos deben entender que la pornografía utilizada en el contexto del matrimonio siempre supone adulterio. Y yo hago esta comparación. ¿A qué mujer le gustaría que su esposo, mientras está haciéndole el amor, como se dice comúnmente, mientras está teniendo sexo con ella, esté pensando en una novia que tuvo? ¿A qué mujer le gustaría que... Yo he conocido casos incluso en que han llegado al borde de la separación, porque en medio de su acción y su ajetreo sexual, a este hombre se le sale un nombre y no es el nombre de la esposa. Entonces, ¿cómo se siente esa mujer? Un momento, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Quién es ella? ¿Por qué la mencionas? Eso es exactamente lo que sucede con la pornografía. Entonces, ninguna mujer debe tolerar que se utilice pornografía en la alcoba matrimonial ni en el espacio de la casa por ningún motivo. Porque en absolutamente todos los casos se está cometiendo adulterio. Es otra mujer la que él desea y tú eres el juguete sexual que intenta compensar la falta de esa actriz. Y diría yo algo, perdóname que creo que te he interrumpido, una expresión que creo que es de la costa atlántica. Tú y yo fuimos criados en ambos ambientes, entonces uno a veces no sabe de dónde son los dichos, pero tratan a la esposa como los zapatos viejos. Totalmente. Porque entonces no es, a ver, pues no hay nada que hacer, no tengo a la actriz que sabe fingir, como lo dijiste ahorita genialmente, pero bueno, me tocará aquí con esto. Exactamente. Eso se llama ser el segundo plato, eso se llama ser la segunda. Eso se llama ser un instrumento, un objeto. Y ahí viene el tercer punto, porque son 3 puntos de inmoralidad que esto tiene. El primer punto es, estoy siendo cómplice de una industria maldita, de una industria desgraciada, que tiene tentáculos en muchas partes del mundo y que se aprovecha de los más vulnerables. Segundo, estamos cometiendo adulterio. Y tercero, que es muy obvio, esto significa degradar al ser humano, convertirlo en un objeto simplemente. Cuando uno habla, como sacerdote, las oportunidades son muchas. Cuando uno habla en profundidad con una persona, por ejemplo con una mujer casada, lo que la mujer casada echa de menos no es necesariamente ni principalmente yo quisiera más placer, mucho más placer. No, yo quisiera más ternura. Yo quisiera más cercanía, yo quisiera que volviera a decirme cosas bonitas, yo quisiera que tuviera detalles conmigo y todos los días, no solamente cuando vamos a tener sexo. Yo quisiera que pudiéramos reírnos juntos hasta que nos doliera la barriga. Ese es el aspecto más hermoso y más humano. Y ese aspecto, que es el aspecto humanizante de la sexualidad, aspecto que usualmente lo percibe y lo echa de menos con más frecuencia y con más potencia la mujer, eso se pierde apenas ella se convierte en un juguete. Y ahí hay un detalle, hay estudios que muestran que quienes consumen pornografía se vuelven más violentos. No solamente en su jerga verbal, que por obvias razones podemos explicar, sino en sus acciones que llegan a ser francamente violentas. O sea, no solamente de es que me gustaría esto o algo así, como con un deseo muy marcado, sino de acciones físicas propias, ya de violentar al otro y de pasar por encima de la voluntad del otro, y eso tiene nombre y apellido, eso son violaciones. Pero entonces acá quiero yo hacerte una pregunta que es, me parece a mí, central dentro de lo que estamos hablando. Y es, algunas esposas les he oído yo en consulta que me dicen, pues es que yo estoy aquí tratando de ver cómo mi esposo va cambiando y entonces él sí, pues como que quisiera, pero es que yo no sé, pero bueno, aquí vamos. Y sin embargo siguen teniendo relaciones íntimas. ¿Cuál es la recomendación? Tal vez no podamos dar una recomendación única,
Pero ¿cuál es como el actuar más sabio para una mujer que, queriendo mantener su hogar, está en medio de esta circunstancia de que el esposo, de manera comprobada, está consumiendo pornografía y muy posiblemente acudiendo a la masturbación? Bueno, yo voy a hacer todavía más oscuro ese cuadro. Yo he conocido, y tal vez tú también por tu labor psicológica, yo he conocido mujeres que saben expresamente de infidelidad del esposo, lo saben, con total certeza. En un país en el que estuve en misión, hace relativamente poco, este año pues ha tocado viajar bastante ciertamente, estábamos hablando de temas de familia, temas de pareja, y oí que una señora decía: padre, qué buen mensaje ese, porque en este país lo que se acostumbra a decirle a la mujer que empieza a descubrirle las infidelidades al esposo es: no te preocupes, no te preocupes. Y mira esta comparación blasfema que hacen, Saulo. No te preocupes, la catedral eres tú, las otras son capillitas. Ave María. O sea, se utiliza lenguaje religioso para justificar la degradación de la mujer. Claramente estamos ante una extorsión. La extorsión es: si no te aguantas lo que yo quiera hacer sexualmente contigo, si no te aguantas mi comportamiento sexual, esto se acaba. Y sufren los hijos y sufren todos. Cuando hablamos de extorsión, yo creo que es bueno hablar con los expertos en extorsión. Los expertos en extorsión pues son la gente de la fiscalía y son la gente que tiene que ver con ese tipo de llamadas, porque hay muchos tipos de extorsión. Extorsiones de yo tengo información, extorsiones de yo tengo fotos íntimas suyas porque las logré, extorsión de yo puedo hacerle daño a usted. Hay muchos tipos de extorsión y los expertos son ellos. Y yo conocí bastante esto de la extorsión cuando presté un breve servicio misionero en la zona del Catatumbo, porque allá hay demasiado de esto. Y el único consejo que siempre dan en la extorsión es: usted no puede ceder, porque usted cede hoy por un peso, por un negocio de un peso, o sea, voy a darles un peso para que no me hagan daño, y el mes siguiente es 1.50 pesos y al otro mes son 2 pesos. Yo creo que la comparación se entiende. Es decir, no hay otra manera de hacerlo. Romper con la extorsión se puede hacer con suavidad. Se puede hacer con suavidad, pero hay que romper. Suavidad no quiere decir un proceso. Suavidad quiere decir decencia y respeto que se da y que se exige. Me explico. El proceso es, bueno, él antes veía 3 horas de pornografía antes de que estuviéramos en la cama, ahora solo ve media hora, entonces vamos progresando. Vamos a llegar a los 5 minutos y después ya no ve nada de pornografía y todo quedó arreglado. Esas ilusiones no existen. Es como el que dijera: mi esposo antes tenía 5 amantes y ahora solo tiene 3, yo voy a esperar a que tenga una y yo creo que ya casi lo logro. Esa ilusión, esa mentira que la gente se dice a sí misma, esa mentira no funciona. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo he visto a lo largo de mi experiencia que hay 2 palabras que son muy útiles. 2 palabras, 2 expresiones que son muy útiles, y yo sugiero respetuosamente a quienes les puedan servir que las utilicen. La primera palabra que hay que decirla en la intimidad de la alcoba es: el sexo es de los dos. Bueno, utiliza la palabra que quieras, tal vez le puedes decir amor, el sexo es de los dos. El sexo no es solo tuyo. No se trata solo de que tú te satisfagas. Yo también siento y yo también quiero sentirme bien. Esa frase repetida suficientemente es muy clara, es muy clara. En segundo lugar, yo no quiero ser una más en tu vida. Volvemos al tema del adulterio. Yo no quiero ser una más en tu vida. Yo quiero ser la mujer que tú amas, que tú prefieres, que tú has escogido y la única con la que estás. Yo no quiero ser una más y tengo derecho a no ser una más, porque tú no eres uno más en mi vida. Estos argumentos deben servir para tomar decisiones suficientemente claras. Por supuesto, puede haber tensiones, puede haber violencia. Hoy en día, y eso tiene su aspecto positivo,
Hay más sensibilidad en muchas personas sobre el tema de la violencia doméstica. Y yo por eso siempre les advierto a las mujeres, estén preparadas para que si en un momento dado usted tiene que ir a una comisaría de familia, si usted tiene que llamar a la policía, lo haga. Con dignidad, pero... Con dignidad, pero se hace. Y las autoridades hoy están respondiendo mucho mejor, pero muchísimo mejor que hace unos años a este respecto. Porque yo en mi infancia alcancé a conocer tiempos en los que si es una pelea entre hombre y mujer, no, esas son cosas de ustedes, arréglense ustedes. ¿Cómo se le dice eso a una pobre mujer que seguramente va a sufrir una golpiza esa noche? Hoy las cosas son muy distintas. Hoy hay una sensibilidad creciente sobre este tema y hay que estar preparados. Pero recuerden lo que se dijo. Esto es extorsión. Y si es extorsión, no se puede ceder. Porque no se pierdes. Ahí Ahora pierdes. te hago una pregunta y es la siguiente. La señora trata de hablar con el esposo de una manera astuta, cree él, le da a entender que bueno, vamos a mirar eso, pero él va a seguir viendo su pornografía. Ella tiene unos niños, ellos tienen unos niños de 13 y 9 años. Las edades pues no tienen que ser exactas, pero ya sabemos. Y ella dice, si me separo, entonces mis hijos van a crecer sin un papá. Entonces, pues ahí estamos viendo que a veces la extorsión se la hace ella misma, pensando en esa circunstancia, utilizando tu lenguaje. Te hago 2 preguntas porque nos quedan 3 minutos. Tú las respondes. 1, ¿qué se le puede recomendar a esa mujer que piensa de esa manera? Y 2, ¿es válido que la mujer en un momento diga, y ojalá el hombre aceptara y dijera, mira, yo no soporto tener intimidad bajo estas condiciones que ya tú explicaste muy bien, hagamos cuartos separados, sigamos viviendo por el bien de nuestros hijos y mientras tú quieres afrontar esta dificultad de manera comprobada y exitosa? ¿Qué se puede recomendar ahí? Muchas veces esto tiene 2 raíces, una pésima autoestima en la persona. Las personas se dejan utilizar en buena parte porque lo primero que han perdido es su dignidad, y han perdido su dignidad porque han perdido la conciencia de cuánto valen. La recuperación de la autoestima no es algo automático. Muchas veces supone un tratamiento psicológico precisamente. Ayudar a que la persona descubra su valor, que descubra que no es un apéndice del esposo, que descubra que no es una máquina de hacer hijos, que descubra que desde la conciencia de su propio ser también es posible llevar una vida mucho mejor. Así que ese tema de autoestima hay que trabajarlo. Sin eso es muy difícil porque evidentemente la manipulación empieza por ahí. Si la pregunta es, ¿la persona tiene que estar dispuesta a una separación? Digamos separación de cuartos o separación de camas. Sí, pero de nuevo aquí entra la suavidad. No es lo mismo hacer una escena con grito, con llanto. Yo agarro mi camisa de dormir o mi pijama y yo me voy y yo duermo en otra parte y aquí esto se acaba. La escena no tanto. Ella también le puede decir, yo quiero ser feliz contigo como mujer. Tú me gustas, yo te deseo. Yo quiero estar contigo, quiero que seamos una gran pareja, pero así no me trates así. No quiero que me sigas usando. O sea, se puede utilizar ese lenguaje, un lenguaje que va no simplemente a mi puño contra su puño, mi grito contra su grito, sino un lenguaje que sea suave y que le diga, ¿por qué no recapacitas? ¿Por qué no lo piensas otra vez? En esto también se puede obtener ayuda, es que este no es el camino, ni esta es la manera de educar a nuestros hijos. Entonces, si se combina una cierta formación en ese tema de autoestima y aprender a hablar de esta manera, pero al mismo tiempo con una gran firmeza, yo sé que hay muchos casos que pueden restaurarse. Termino contando, yo conocí un caso espantoso de un hombre que con la cabeza a estallar de tanta pornografía tenía una obsesión sexual por varias mujeres al tiempo, ¿no? Entonces, no me basta mi esposa, sino ¿por qué no contratamos una prostituta y hacemos un trío? Y esa era una obsesión, era una cosa enfermiza en él. Un día no se aguantó más y le dijo a la esposa eso. Ese día ella se dio cuenta que haber cedido a la extorsión en tantas prácticas aberrantes y en tantas cosas y en tanta pornografía, únicamente la iba a llevar hasta ese punto. Y más, seguramente. Y seguramente, y si ella cede en eso, más. Bueno, ella no cedió en eso, se puso en su lugar, aumentó su autoestima, somos creyentes, se pegó de Dios seriamente
Y desde esa firmeza empezó a mostrarle al esposo: un momentico, es que aquí también usted tiene una tarea por hacer. Gracias a Dios ese matrimonio se salvó. Yo escuché el testimonio, vi a este hombre transformado, entonces sí hay victoria. Evidentemente el camino no es ceder simplemente, pero tampoco se trata de hacer escenas y gritos, sino aprender desde una sana autoestima a expresarse de la mejor manera. Y termino yo con un comentario muy chiquito que no es de psicología. Si no hubiera victoria sobre el pecado que pueda realizar un ser humano, querría decir que la sangre de Cristo no es suficiente para borrar un pecado, y entonces ahí, ¿en qué queda la resurrección y en qué queda el poder de Dios? Así que mucho ánimo, pero sobre todo mucha conciencia. Esto no es un asunto de 2 o 3 palabritas y de coco nené, no vuelvas a hacerlo. Bueno, quedamos en que ya no más. Bueno, no. Aquí hay que mirar el problema de frente, aquí hay que hablar de frente, aquí hay que perderle el miedo a las palabras, hay que llamar las cosas por su nombre, pegados de la gracia de Dios y con un trabajo serio, es muy probable que haya un resultado exitoso y satisfactorio. Nelson, tu bendición de la mano de la Virgen María. Sí, pidamos su protección para nuestros corazones, para nuestros cuerpos, y pidamos singularmente por las parejas, que ha sido como tema central en este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Amén.